Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. El grupo de trabajo de la palabra cotidiana quiere hoy expresar una consideración muy especial al mundo hispanoamericano, visualizado desde la luz del norte en Estados Unidos de América, por esa confusión que existe en desconocer la realidad democrática, la realidad humana, la realidad de los valores, la realidad de la justicia, la realidad de la dignidad del ser humano. Para lo cual es vital hablar en primer lugar en el día de hoy de la dignidad humana en los Estados Unidos de América, que es vital y urgente retomarse para bien de la humanidad, para bien de las comunidades democráticas, para bien de la dignidad de una vocación de inflexión profunda, como es la democracia de los Estados Unidos de América. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de dignidad? La dignidad es una cualidad en todo hombre, en toda mujer, que tiene por el hecho de serlo y en virtud del cual el resto de la humanidad le debe algo: respeto, consideración, aprecio, cariño, afecto. Se habla de la dignidad siempre como una palabra corriente. Apareció ayer y se trasladó desde Grecia a Roma en la Edad Media, en el Renacimiento, y todavía hoy se utiliza por los seres humanos, por todos los seres humanos en la orbe, en el reconocimiento del día a día por filólogos, analistas, politólogos, deportistas y gentes de bien. Es un lenguaje de familia, pero la dignidad no había sido objeto de estudio por filósofos, por analistas, porque la dignidad del ser humano está en tela de juicio ahora en los Estados Unidos de América. No se había puesto en el centro de una consideración de los pensadores, de los analistas, de los filósofos. Es importante redefinir, mirar, conceptualizar y ver los principios para tratar a qué se refiere la dignidad del ser humano. Siempre hemos pensado que el interés general prima en la voluntad de lo particular o lo general. Nos preguntamos, ¿qué prevalece sobre el individuo? ¿Qué prevalece sobre la voluntad individual? Y siempre hemos repensado y miramos ese orden y suborden del ayer en los siglos XVII, XVIII, XIX, en el occidente. Se descubre que el individuo posee una cualidad que lo resiste todo, incluso al interés general, al del bien común. Esa es la cualidad noble de la dignidad humana, el bien común. ¿Cómo tiene lugar este cambio? ¿Cómo surge este nuevo concepto de la dignidad? Por un tiempo, ese concepto evoluciona, por un tiempo pasa, por un tiempo se queda y por un tiempo se detiene. No, sí, cuestionamos. No, definitivamente la dignidad humana se mantiene. Sí, se mantiene. Eso no lo dudemos. El concepto de dignidad es uno de los conceptos que se usan todo el tiempo, pero prácticamente no se le define, no se le atiende. El ser humano es un descuidado. ¿Aquel? ¿Cuál? El inculto. Cuando se escribe la historia del concepto de la dignidad, se habla de los estoicos, se habla de Cicerón, se habla de la Edad Media, de Mirandola, de tantos pensadores, en verdad, que todos ellos utilizaban la palabra dignidad cuando se refería a lo probo, a lo conmiserable. Pero la dignidad con verdadero contenido es simultáneo al descubrimiento de la subjetividad moderna. De la misma manera que nos referimos ayer en el pensamiento, es similar a lo que nos referimos y analizamos hoy en la actualidad. Eso es el relato del ensayo vivencial con los pensadores, en la novela moderna, en Cervantes, en los derechos fundamentales, en los filólogos, en los pensadores, en todos los derechos humanos. Es paralelo a todo eso, siguiendo el mismo procedimiento que nace en el concepto de la dignidad de todo lo individual. El mismo Aristóteles nos lo dijo cuando habló del individuo, cuando habló del ciudadano, que debíamos de subordinarnos a eso, a la polis, a la democracia, al pueblo, al vulgo del pueblo. Y durante siglos, Rousseau, Montesquieu
estableció un principio de la voluntad general, que es el principio democrático, que nos sometemos a la voluntad del pueblo, nos sometemos a la voluntad de las gentes, nos sometemos al decir de la democracia, pero descubrimos que junto al principio mayoritario o democrático se deben subsidiar todos los presagios que no afectan el bien común, sino que aquellos que van de mano con la democracia, el que prevalece siempre en la mayoría, que debemos proteger al individuo frente a los posibles atropellos de las minorías o de las mayorías mismas cuando son atropelladas. Esa defensa del individuo frente a lo posible es tiranía de la mayoría, que es la dignidad, lo que prevalece en el descubrimiento de esa subjetividad moderna, de que lo bueno y lo malo es igual, que el tirano y no tirano es igual, que el demócrata y el no demócrata es igual. No, esos vasallos no existen. O sea que todo el mundo tiene derecho a la dignidad. Preguntamos, hay dos clases de dignidades, dicen unos. Hay una dignidad que podríamos llamarla filosófica, ontológica, lo que significa que todo hombre y mujer, por el simple hecho de serlo, tiene la dignidad que es inviolable, indestructible, propia. Incluso el peor de los hombres posee esa dignidad, decían en el ayer, y nada en el mundo puede disminuir o perjudicar esa dignidad de origen que lleva, por ejemplo, a disfrutar en determinados derechos, las libertades y las garantías que hacen el resto de la humanidad que se convierta en una deudora que le deba ese respeto. Otra cosa es la dignidad en sentido práctico, en el sentido común, en el sentido que se comparte o no se comparte, si su acción es moral o no moral, si su libertad es libertad o no es libertad, está o no a la altura o no conforme a la dignidad de lo que los seres son portadores de esa misma condición. Todos sabemos que existen comportamientos indignos, improbos, incorrectos, malignos de aquellos seres malversos. El que realiza un comportamiento indigno es indigno en el sentido práctico y en el sentido real y en el sentido justo. Por eso no se perjudica a su dignidad de origen, sino a su dignidad de humanidad. Que nadie puede atropellar sin cometer un delito es inmoral. La dignidad nace del descubrimiento que debemos proteger al individuo frente a los atropellos de los seres humanos indignos y prepotentes. Para eso apareció la ley. Conocemos que el bien común de todas las comunidades es la democracia. Lo contrario a la dignidad, nos preguntamos, ¿qué sería entonces? Lo contrario a la dignidad es la incultura, la enfermedad mental, la inflama de sentirse superior a los demás desconociendo al otro, de lo que es digno y lo que no es digno, de lo que es subordinado y no subordinado, lo que es preferente y no preferente. Nadie en el mundo puede desconocer al otro sin cometer una inmoralidad, una vileza, lo que no significa que no ocurra y tampoco significa que con el portador de la dignidad no tenga el comportamiento indigno. Todos sabemos que eso ocurre, la injusticia. La diferencia es que nadie puede atropellar la dignidad sin inflamarse, sin subirse, sin degradar, sin desconocer. Nadie. Cuando se invoca, por ejemplo, el principio mayoritario, la felicidad del mayor número, como decía el filósofo Bertrand, el bien común, el interés general, el interés de todos, el bien de sobrevivir, el bien de darnos al interés como una condición propia de satisfacción de ese sacrificio individual que hemos poseído de avanzar progresivamente hacia el bien común. ¿Qué podemos desconocer a esa persona? ¿Sacrificarla? ¿Encarcelarla? Pues al que comete delitos se debe pasar a donde corresponda, pero ahora la justicia que le corresponde tomar esa sabia decisión. Si habrá que sufrir un juicio por ser justo o injusto, por su atropello, por su violación a la ley, por el desconocimiento de la ley, no es el pueblo en general que va allá a hacer justicia, no, es la misma justicia. El interés general prima sobre el interés general, es la justicia. Lo más prodigioso de los sistemas democráticos es el bien del ganador en una justa causa democrática. Es una especie de equilibrio de poderes y eso se definió en los poderes de la civilización humana. Es cierto que prevalece la voluntad general, pero la voluntad general no se puede llevar, por ejemplo, a ordenar el sacrificio de otros. No puede ordenar la supresión de la libertad o la expresión de otros. No puede ordenar que se desconozca el reconocimiento de otro. Debemos privilegiar a unos pocos en contra de otros.
¿Debemos darle a los ricos lo que le corresponde a los pobres? ¿Debemos darle lo que le corresponde? No, debemos darle lo que le corresponde a cada quien. Esa es la dignidad que establece esos principios. Aunque la voluntad general fuera en contra de ellos, la dignidad actuaría contra esa mayoría. La dignidad hace que se progrese, que se avance, que se estabilice, que la gran ley es la gran cultura para pasar de un lugar a otro, no del débil al fuerte, ni del fuerte, no. La ley prevalece. Es un propio principio de humanidad. Y la ley de la humanidad prevalece cuando, lejos de prevalecer lo que es rentable, lo que es beneficioso para el grupo, lo que la mayoría decide, prevalece como condición de ese bien. Por eso apoyamos a las personas que son débiles, a los viejos, a los niños, a los pobres, a los enfermos, a las minorías. Los apoyamos, no los discriminamos. Esa sustitución de la ley del más fuerte por la ley del más débil expresa una dignificación de un pueblo impropio, incorrelacionado, que no es culto. Somos conscientes de nuestra propia dignidad todos, debemos de serlo. A diferencia de otros conceptos como la libertad, la igualdad o la justicia, conceptos elaborados por teóricos, por filósofos, por escritores, la dignidad, sin embargo, fue algo que todo el mundo sentía y que representó una demanda social. La dignidad de la mujer, la dignidad de los niños, la dignidad de los homosexuales, la dignidad de los pobres, la dignidad de los de color, de la melanina, de su piel. En nombre de la dignidad se han hecho grandes revoluciones y grandes transformaciones sociales, iguales que el nombre de el desconocimiento de la ley por unos cuantos. Hasta pronto.